Buenos días, amigos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Soy Aníbal González, analista internacional, tratando el tema de hoy, que no puede ser de otra manera, ya que es lo que nos está preocupando en estos momentos, que es el tema de Ucrania con Rusia. Yo quiero empezar primero quitando un poco de las dudas que tiene la gente con respecto al conflicto que se presenta entre Rusia y Ucrania. Muchos me dicen, ¿por qué Aníbal dice conflicto y no dice guerra? Porque en realidad no es una guerra todavía, la guerra en realidad no empezó. Lo que existe es un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Para la gente que no sabe, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que pertenecen al área de Donbass, fueron agredidas durante 8 años por el gobierno ucraniano, por la milicia del gobierno ucraniano, por ese grupo especial de ideología nazi documentado. Esto no estamos hablando de supuestas cosas, lo tenemos documentado, existen documentos, existen videos, existen documentos firmados, todo tipo de documentación que avala y que dice correctamente lo que estos personajes simbolizan en Ucrania. Lamentablemente, ese grupo neonazi o nacionalista, como ellos se hacen llamar, existen en todas partes del mundo, solo que en esas partes del mundo están prohibidos. Por ejemplo, en Europa usted no puede hacer el saludo hitleriano porque está prohibido. Eh, Indudablemente que aquí se está legalizando, por decirlo de alguna manera, legalizando lo que para otros era prácticamente demoníaco, satánico, ¿m? Un crimen. A pesar de que el señor Zelensky es de nacionalidad judía, indudablemente que hay un falso contraste, ¿no? Como que todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser, si es judío, ser nazi, ¿no? O proyectarse como nazi. Yo creo que hay juego de poderes, inclusivemente. Eh, el señor Zelensky se caracteriza por una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de política. Él era un simple cómico de televisión. eh, Hasta le podría decir que era un payaso en la televisión. Le puedo mostrar videos en las que él hace de payaso realmente. Ese era su trabajo en realidad. Y parece irónico, parece muy irónico, pero impulsado por Estados Unidos después en la política, colocado en la política, este, para llevar al frente una nación tan complicada y tan multicolor como lo es Ucrania. Lo lamentable de todo esto es ese grupo de más de 10.000 hombres que tiene el señor Zelensky dentro de su ejército, eh, que violan los derechos humanos todos los días. Eh, la libertad de expresión en Ucrania prácticamente no existe. El gitano, el africano, el ruso principalmente, no pueden hablar sus idiomas, no pueden hablar el idioma ruso, en las escuelas no se puede enseñar el idioma ruso, y los gitanos son perseguidos hasta la muerte inclusive. Les destruyen sus viviendas y en algunos casos también los matan. Y todo bajo el ojo de la policía ucraniana. Estos nacionalistas, dijeran ellos, funcionan bajo el amparo de la propia policía ucraniana. Entonces, es una situación muy violenta, pero lo que más extraña es que toda Europa esté de acuerdo en apoyar un país de esa ideología que tanto daño le hizo a Rusia, perdón, a Europa, que tanto daño le hizo, y lógicamente a Rusia también, este, y que lo estén inclusive adorando, protegiendo, alimentando.
armando. Entonces aquí nos damos cuenta de que Ucrania es un chivo expiatorio para Europa. Es como aplaudir a alguien que queremos colocar en determinado lugar por un determinado tiempo y lógicamente después eso queda totalmente en la nada, que ya se lo demostraron en el primer paso que dieron. Estados Unidos estaba al frente con todo, meter a OTAN en el territorio ucraniano, amenazando a Rusia y después sale, como salió de Afganistán, con la cola entre los pies y diciéndole a Ucrania, no, nosotros no nos vamos a meter en el conflicto. Después que avivó el fuego y la llama del odio, sale Estados Unidos, como siempre, dejando solo a una Ucrania totalmente débil. Y después Europa lo mismo, se van sumando uno tras otro, no, nosotros no vamos a entrar en el conflicto, pero sí te vamos a apoyar, te vamos a mandar armas, municiones, todo lo que precises. Caramba, buenos amigos se consiguió Zelensky. Él mismo se dio cuenta. Al día siguiente del conflicto, él dijo mismo, hasta ayer estaba rodeado de amigos y hoy no tengo ninguno. Y los amigos se ven en las peores, como dicen, y acá en la peor, Ucrania quedó solo. Entonces, si eso no alcanzó para él entender de que está siendo utilizado, si eso no alcanzó para el señor Zelensky, de que él es solo una herramienta para Estados Unidos en realidad y para la OTAN, indudablemente el señor Zelensky demuestra que debería dedicarse a la actividad de cómico, de payaso, y no tratar de dirigir una nación con terribles problemas, tanto geopolíticos como políticos e internos. ¿eh? Indudablemente. Entonces, hoy me preguntaban si Ucrania no merece el respeto como nación, porque toda Europa está diciendo de que es el crimen más grande que se ha llevado a cabo. Pero yo digo, caramba, ¿cómo es la moral de Europa, no? Esa doble moral. Porque cuando invadieron Irak, en base a una mentira, y todo el mundo lo sabe, nadie se levantó a favor de Irak, parando a Estados Unidos, sancionando a Estados Unidos por cometer los crímenes que cometió en Irak. En el primer día de bombardeos de Estados Unidos junto a otros países de la OTAN, masacraron a más de 5.000 personas en un día. Estamos hablando en un día. Y acá Rusia entró en Ucrania y en el primer día hubieron 50 muertos. En el primer día. Entonces, ¿de qué clase de guerra me están diciendo que hay entre Rusia y Ucrania? Rusia estaba entrando con 200.000 hombres a Ucrania. Podría haber hecho la masacre más pensada y sin embargo no ocurrió. ¿Qué significa? ¿Que Rusia tiene miedo, como lo quieren poner? No, no, Rusia no tiene miedo. Lo que está haciendo Rusia es evitar justamente llevarse vidas civiles. Ellos no quieren dañar al pueblo ucraniano, porque el pueblo ucraniano no tiene nada que ver en este asunto. Este asunto está reducido apenas a 10.000 hombres que apoyan al señor Zelensky, que tienen ideología nazi y que adoran al ex y fallecido Führer Adolf Hitler. ¿Mm? Esa es la situación aquí. Y esa gente adoradora del nazismo comete violaciones, crímenes, asesinatos, masacres y genocidio en la propia tierra ucraniana. ¿Cómo es posible que el mundo se ponga de lado de un país que comete esos agravios contra la sociedad y contra los humanos y contra los hermanos de su propia raza? Entonces, indudablemente aquí hay no solamente la inmoralidad por parte de Europa y la inmoralidad que ya sabemos que tiene Estados Unidos, sino la hipocresía, la enorme hipocresía de todos estos juntos. Es increíble, ¿no? Prefieren apoyar al diablo para beneficiarse económicamente. Y no es de dudar tampoco de que eso iba a pasar, ¿no? Indudablemente. Si ellos apoyan dictadores como en Arabia Saudita, si ellos apoyan regímenes como el de Israel,
con las masacres que hace de palestinos todos los días, indudablemente que no nos restan dudas de que quieran apoyar también a los nazis en Ucrania. Si lo pensamos bien, es lo que siempre hicieron, ¿no? Desde la guerra siempre cubrieron, aceptaron, le dieron techo, casa y lujos a los principales nazis de Hitler. Se los quedaron Estados Unidos, se los repartieron entre Francia, Estados Unidos. Algunos vinieron para Brasil, otros para Argentina, para Chile, donde fundaron aquellos movimientos muy sesgados para después llevar a cabo los golpes de Estado en los que se llevaron muchas vidas latinoamericanas. Entonces, siempre estuvo el nazismo enraizado en las sociedades, en el mundo, escondidos, solapados, atrás de algunas mentes nada brillantes, indudablemente. Es triste lo que está ocurriendo en Ucrania. Es triste lo que le están haciendo a Rusia. Siempre la demonizaron, eso ya lo sabemos. Desde la Guerra Fría, terminó la Guerra Fría, pero no terminó el problema con Rusia. Ellos no era solo con la Unión Soviética, el problema es con Rusia. Y no quieren parar, no quieren detenerse hasta quebrarla económicamente, lo que va a ser una tarea muy difícil. Indudablemente, esa tarea les va a dar muchísimo trabajo y diría que es imposible, porque el señor Putin preparó a Rusia para estos eventos. Él es un ajedrecista, estratega, como ningún otro líder en el mundo. Y eso el mundo lo sabe. Que lo quieran demonizar, que lo pongan como el gran demonio de Tasmania. Nos reímos, el señor presidente se ríe, todos nos reímos. Nosotros los analistas los miramos y decimos, desde la envidia hasta el no poder hacer nada más que meterle sanciones a una nación. ¿Por qué? Porque no se atreven a enfrentarla. Indudablemente Rusia no es Libia, no es Siria, no es ningún país del sur, no es ningún país débil, es un país fuerte. Y cuando digo fuerte, fuerte hasta económicamente. Las reservas de oro que tiene Rusia son la envidia de muchos países, inclusive de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la cantidad de oro que tiene Rusia guardado. Eso es un hecho. Y en el momento que se termina la fuerza del dólar y que ya no se va a comerciar con esa moneda, que ya está totalmente desvalorizada, que no tiene valor ninguno prácticamente, se le termina la hegemonía a Estados Unidos. Esta guerra, este conflicto, estas sanciones, son para poder mantener la hegemonía de Estados Unidos en ese nuevo orden mundial que quieren implantar en esa agenda del 2030. Si ellos pierden Ucrania, se pierde todo el proyecto del nuevo orden mundial y se pierde la agenda del 2030. A ver cuánto es más interesante, por otros aspectos, el tema ucraniano. Se los digo así. Si pierden Ucrania y queda en manos de Rusia o bajo el protectorado de Rusia, se acabó. Van a tener que buscar muchas otras acciones en otras partes para ver si consiguen doblegar al oso, lo que lo veo muy difícil. Esa alianza que hizo Rusia con China a nivel armamentístico, tecnológico y comercial le quitó el poderío absoluto que tenía Estados Unidos. Este mundo, a partir del 1 de enero del 2022, pasó a ser un mundo multipolar. Le guste o no le guste a Estados Unidos, a Europa o a quien sea. Este mundo es multipolar. Dejó de ser unipolar el día que salieron corriendo cobardemente, matando a civiles de Afganistán. Ese día perdió la hegemonía Estados Unidos. Lo dice Trump. Donald Trump, que no participábamos mucho de la forma de proceder del señor Trump,
Pero lo dice él mismo. Biden entregó a Estados Unidos. Biden trajo el caos para Estados Unidos. Indudablemente lo trajo. Ahora, desde mi punto de vista personal como analista, yo creo que no es Biden, porque Biden no está en condiciones físicas, mentales, para poder tomar decisiones de tan alto padrón. Indudablemente, estas decisiones las toman terceras personas que están en el poder de Estados Unidos, indudablemente. Entonces, no pensemos que este anciano que apenas recuerda su propio nombre, indudablemente que pueda tomar actitudes y acciones como las que se están llevando en este momento. Indudablemente que no. O sea que él no pasa de ser también otro títere en el gobierno norteamericano. Los dejo por aquí, espero que haya sido importante para ustedes y gracias. Nos vemos en la próxima. Aníbal González desde El Despertador, nuestro programa.